Más allá de la información, presenta Análisis Económico bajo la conducción del economista Guillermo Maldonado. Muy buenas noches, amigos televidentes. Por suerte y por desgracia, el Ecuador está empezando a tocar fondo. Y lo digo de esta manera porque, tomando como ejemplos las situaciones que han ocurrido en países vecinos al nuestro, la crisis extrema a la que han llegado ellos ha ocasionado o ha obligado a sus principales gobernantes a tomar medidas radicales para cambiar el esquema dilapidador de sus gobiernos hacia un esquema que oriente y fomente la actividad productiva y el sector privado. Es por eso que el día de hoy, para tratar un tema fundamental y que se ha tratado bastante el día de ayer justamente en Ecuador y precisamente en Guayaquil, que es la descentralización administrativa, hemos invitado al doctor Rómulo López Sabando, ex diputado de la República, ex miembro y presidente de las cámaras de industria del Ecuador, con el cual vamos a tratar este tema importante como es la descentralización administrativa. Entonces, para empezar este análisis volvemos pues a este corte comercial. El día de ayer nuevamente se encendió, y ahora con más fuerza, el debate contra este cáncer que tenemos en el país y cuál es el centralismo. Pero antes de iniciar el análisis quiero hacer una pequeña acotación al respecto. El problema y asunto del centralismo no es un aspecto de regionalismo como se lo ha querido hacer ver, porque es contra ese Estado burocrático y enorme y obeso con quien se ha venido luchando desde hace algún tiempo los sectores productivos, para de esta manera poder viabilizar los recursos que se producen en las otras regiones del país. Y es que también hay regiones de la misma sierra ecuatoriana como Cuenca, hoy día hablaba el presidente de la Cámara de Industrias de Cuenca, que también tienen problemas, y a veces hasta la misma Quito tiene problemas del centralismo agobiante que tenemos en este país. Bajo esta premisa, doctor, ¿cómo explica usted que este combate que vienen realizando desde hace algún tiempo los sectores productivos no ha tenido el eco adecuado en los gobernantes para de esta manera buscar viabilizar esta solución? Muchas gracias por esta invitación y creo que es oportuno, atendiendo a su inquietud, establecer lo siguiente. Lamentablemente partimos de una estructura educativa altamente negativa, cuestionada y causante de este gran caos intelectual y económico que incide en la vida y futuro de nuestro país. En los últimos 70 años, en Ecuador y en América Latina, ha prevalecido el criterio de que todo debe ser en función de una estructura supraindividual que se llama el Estado. Este Estado nacional, que es el que ha regido, es un Estado mercantilista, es un Estado obeso porque se ha creído que es el generador de empleo, y también ha sido un Estado detractor de las libertades. Yo creo que este concepto del Estado Nacional, en mi opinión, es el responsable, junto con los criterios de políticas económicas derivadas del estatismo, con ancestro marxista, de las políticas económicas neo-keynesianas o keynesianas, han conducido a América Latina a este panorama de pobreza y de deterioro hasta de la moral. El Estado se englobó mucho más a raíz del boom petrolero. De ahí hemos entrado a un periodo democrático, las soluciones se han buscado a través de la transición de estos periodos, pero el resultado siempre ha sido el mismo. Un Estado sigue siendo obeso y que no produce o no es productivo en relación al país. Desgraciadamente es así. Antes de que el Ecuador fuera un país petrolero, o sea, antes de los años 70, cualquier movimiento callejero tumbaba un gobierno. Ejemplo, lo que ocurrió ayer hubiera derivado en un gobierno de otra índole, un gobierno diferente. Cuando el Ecuador o el gobierno se convierte en petrolero y comienza a usufructuar monopólicamente la riqueza petrolera,
es que comienza el deterioro, tanto por el lado del crecimiento del Estado cuanto por el excesivo endeudamiento. Viene la etapa del endeudamiento agresivo. Y posteriormente, pues, esa hipertrofia y falta de servicios a la colectividad, a los ciudadanos. No sé, no se invirtieron muy bien los recursos. Una Definitivamente. época de bonanza, si no se vio a largo plazo. Esa fue la... Hay una cifra muy importante y que hay que hacer esta reflexión. ¿Cuántos miles de millones de dólares se han dilapidado por parte del Estado ecuatoriano desde el año 1972, en que se exporta el primer barril de petróleo? En esa época me parece que estaba en $2.80 y luego llegó en la época de Roldós a $40 el barril. Hasta la década de los años 90 aproximadamente estábamos en el orden de casi los 28.000 millones de dólares que se habían dilapidado a través del Estado. Y la pregunta es, ¿dónde está esa plata? Y seguimos siendo pobres. Es más, estamos con una deuda realmente gigantesca, demencial. Así es. Según datos ahora último de Senda, existen en la actualidad 2.516 entidades públicas. Hay alrededor de 263.000 empleados públicos, sin contar las instituciones financieras. En la última cadena nacional de nuestro presidente se anunció la supresión de ciertas entidades públicas, con las cuales apenas se reducen 688 personas, es decir, el 0,26% del total del tamaño estatal, del aparato burocrático. ¿Existen, verdad, trabas para poder reducir el tamaño del Estado demasiado grandes como para que no se pueda tomar la decisión radical y firme? Hay intereses creados, tanto de los propios beneficiarios del sistema como de los políticos que administran, entre comillas, esos recursos. Yo creo que esos datos son falsos, se queda corto. Yo recuerdo que a principios de la década del 90, cuando yo estuve en el Congreso, hablábamos en esa época de casi 400 o 500.000 empleados públicos. Yo creo que esa cifra no es exacta. La dio Senda. Sí, así, una u otra en todo caso es exagerada. No se puede reducir el tamaño del Estado porque las ideas de quienes las plantean están empantanadas con intereses creados. Definitivamente es eso. Yo creo que hay que educar un poco más a los políticos bajo un esquema diferente. ¿Cuál fue esa la opción ante ese...? Vea, yo personalmente he sostenido en toda la trayectoria que me ha conducido por la actividad gremial como dirigente o en la actividad política, de que es tiempo estamos atrasados, 20 años, estamos más atrás de Haití, más atrás de Bolivia, antes éramos compañeros de ruta, recuerde usted que decían que nosotros éramos con Bolivia los países en menor desarrollo económico relativo, unas palabrejas, unos eufemismos un poco raros de los tecnócratas de esa época, pero hemos llegado nosotros a una situación que no nos permite estar en el mismo nivel de acuerdo a la tecnología y a la ciencia actualmente. Sí, no. ¿Qué se pudo hacer en Bolivia que no se puede hacer aquí? Vea, en Bolivia se tomaron, y no solamente en Bolivia, en los países que nos han superado, decisiones como estas, que yo creo que deberían tomarse en el Ecuador. Vea, déjenme hacerle un paréntesis. He oído que por ahí comienzan a hablar de un nuevo modelo, y lo he oído hablar pues a Jaime Nebot de modelo, y a otros intelectuales como modelos. Yo creo que el país ya no necesita modelos. Aquí hubo una época, cuando comenzó esta tragedia, de que hablábamos de que todo era modelo. La penitenciaría modelo, el estadio modelo, el cuartel modelo, la escuela modelo, todo era modelo. Ahora volvemos a lo mismo, queremos otro modelo. Yo creo que están equivocados. Basta de modelos, ni modelo malo ni modelo bueno. Yo creo que debemos ir al concepto básico de lo que es el Estado. ¿Para qué es el Estado? El Estado no puede ser centralista. Yo pienso que el Estado es un instrumento, una entelequia jurídico-política económica al servicio de la gente, no lo contrario, como está ocurriendo. Cuando tenemos el concepto de modelo, estamos imaginando un Estado y dándole el carácter hasta de la idea semejante a un ser supremo. Y no es así, el Estado no nos da a nosotros derechos. Tiene que proteger nuestros derechos, pero defiende intereses, más no derechos. Entonces, el concepto del Estado, en mi opinión, y los fines del Estado son los que deberíamos enfocar, no este modelo, como lo oí, en mi opinión, terriblemente equivocado a Jaime Nebot,
y a otros intelectuales hablando de modelos. De modelos estamos cansados. Vamos al concepto del Estado. El concepto de Estado Nacional es el que está obsoleto. Vamos entonces al concepto del Estado de Derecho, que en mi opinión es el que deberíamos estimular, estructurar y darle la oportunidad, bajo este esquema, que la gente pueda conseguir, primero, el ejercicio de su libertad, segundo, que funcione de acuerdo a las leyes del mercado y que haya, sobre todo, servicios. ¿Cómo logramos esto? Es la pregunta. Para responder esas preguntas vamos a ir un corte, pero que haya bien clara respuesta, ¿no? Antes de profundizar en la misma, estamos en un estado viabilizador de los recursos, no administrador. Así es. Volvemos entonces después de este corte comercial. Doctor, el nuevo papel del Estado. ¿Cuál debe ser, según su criterio, el nuevo fin, el nuevo objetivo de un Estado eficiente, no administrador, pero sí viabilizador de los recursos productivos? Yo le hago una pregunta simple. ¿Qué es lo más importante para la vida de un ciudadano? El ciudadano más común y sencillo, el hombre del pueblo. ¿Qué es lo más importante que él tiene? Es su propia vida. Y yo le pregunto, ¿acaso la vida del pueblo, de la gente, pobres y ricos, jóvenes y viejos, está protegida en este país? No está protegida. Hay más de 280 o 300 o 500 organizaciones policiales que hacen protección autorizadas y otras no autorizadas, y en cada barrio pues un guardián para proteger la vida, y sin embargo la vida no se protege. Lo más importante, que es la vida, no se protege por el Estado. No hay seguridad. La libertad igual, se atropella a cada rato, hasta por entidades públicas o por organismos de manejo de la seguridad. La propiedad es atropellada todos los días, robos, asaltos, arranches, invasiones, propiedad mueble o inmueble, no tiene ninguna protección. Entonces, si lo más importante en la vida de las personas es su libertad, su vida, su propiedad, su seguridad, y más que nada, y sobre todo ello, que se respeten los contratos de las personas, que cuando usted hace un convenio con alguien, no tenga usted que tener 1.000.000 pruebas, sino que haya la buena fe y el cumplimiento. Estos fines que no los puede cumplir el Estado, ¿por qué le damos más fines al Estado? ¿Por qué queremos que siga dándonos salud, educación, que no lo hace bien? Entonces, cuando hablamos de modelos, queremos instrumentar, como se le ocurre a cualquier tecnócrata o político, algo diferente, pero que se acomode a sus intereses o a lo que alguien le sugirió. Yo creo que estamos equivocados. Por eso yo planteo, primero, olvidémonos de esto de los modelos. Las modelos femeninas, bienvenidas, pero no caigamos en la trampa de ir al mismo esquema intelectual que se planteó hace 40 años, cuando se hablaba de modelos. De tal manera que primero fijemos el concepto del Estado, los fines del Estado, un Estado que, si es de derecho, no puede ser centralista, tiene que ser, como se ha planteado, un Estado que atienda las necesidades y requerimientos de la población, robustecer los municipios, desconcentrar el poder. Eso significa recortar el presupuesto y el gasto público. Usted no puede reducir el tamaño del Estado si está inflando el presupuesto. Y ese presupuesto inflado es poder, y ese poder es corrupción. No se olvide que el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente, decía Lord Acton hace mucho tiempo. De tal manera que yo creo que por ahí debemos comenzar un concepto diferente del Estado, fines muy claros de lo que es el Estado, bajar la organización gubernamental. No pueden haber 12 o 14 ministerios, estamos hablando de no más allá de 4 o 5 ministerios, pero eso convertiría a este Estado de Derecho en un gobierno con instrumento ágil, dinámico, vigoroso, fuerte y sobre todo que atienda los servicios básicos de la población. Pero todos los puntos que usted ha tratado están englobados en un modelo, como se le ha llamado, de la convertibilidad, por ejemplo. No, perdóneme que le diga, la convertibilidad es otra cosa, la convertibilidad no tiene que ver con esto. Personalmente, hay muchísimas cosas. Claro, yo pienso que no es una cuestión semántica. Creo que hablar de modelo nos encasilla en los criterios de tecnócratas,
de burócratas o de gente que quiere construir la sociedad, quiere construir la vida de los demás en base a sus criterios o a lo que le han leído en algún libro, de algún profesor. La teoría y no la práctica. La teoría y no la práctica. Estimo que ese es el gran error y debemos en todo caso salirnos de ese esquema. Ahora viene el otro aspecto del manejo del Estado de Derecho, en base a las políticas, a la política económica de ese Estado. Fiscal, la política social, la política que instrumente y que permita que las iniciativas de las personas, la creatividad, su esfuerzo, se conviertan en bienes productivos y reproductivos. Ahora, esas políticas económicas son las que, en mi opinión, deberían ser administradas con otro criterio, no un criterio de construir, como hacen los arquitectos sociales, sino un criterio de mejorar en beneficio de la población. Pero eso implica un cambio total de mentalidad. Por ejemplo, el caso de las petrocomerciales, de Petroecuador, porque se busca una productividad del Estado ecuatoriano. Hace, si me equivoco en las cifras, de repente usted puede ayudarme, tengo entendido cuando todavía existía la famosa CEPE, hace aproximadamente 20 años, había aproximadamente, se producían exactamente alrededor de 300.000 barriles diarios de crudo y había alrededor de 2.400 empleados. Hasta el año pasado, la producción solamente ha aumentado ha aumentado a 320.000 barriles diarios, mientras que la capacidad y la gente que trabaja en Petroecuador ha subido a casi 8.000 empleados. Entonces una baja de productividad que afecta enormemente y se dilapidan de esta manera los recursos del Estado. Definitivamente. Y déjeme hacerle una acotación. Son recursos del Estado porque el Estado es el monopolio. Es el dueño por ley, por monopolio, desde la época de los dictadores. Pero la riqueza petrolera, si a alguien le pertenece, es a la población. Correcto. Si queremos que mejore la producción petrolera, tendríamos que abrir el campo a la competencia. ¿Privatización o concesión? Yo diría que más que privatización o concesión, romper el monopolio. Abrir el país y la actividad económica a la competencia. Vea, la competencia no es mala. Lo que al país le agobia es la incompetencia. No se hace nada. Es decir, la incompetencia que prevalece. Yo creo que en esa línea de pensamiento deberíamos enfocar a que las entidades estatales, primero que desde el ser monopolio, en el momento en que rompe usted los monopolios, llámese de petróleo, de luz, de agua, de teléfonos, en ese momento, y de seguro social, en ese momento ellos o son eficientes y competitivos o fracasan. Okay. ¿Por qué? Porque obviamente al haber competencia, el consumidor, el usuario, el pueblo, escogerá quien le dé mejor servicio y más barato. Correcto, tiene la oportunidad de escoger entre las diversas ofertantes. Vea usted el drama del agua y de la luz en todo el país, de la provisión de energía y al mismo tiempo de los teléfonos y de la gasolina, porque son monopolios. Hay que romper esos monopolios, abrir el país a la competencia, y aquí va la respuesta a su pregunta de hace un momento. ¿Qué se hizo en Bolivia? En Bolivia se tomó una decisión dramática, y la tomó, curiosamente, el autor del estatismo en Bolivia, que fue Víctor Paz Estenssoro, en 1987. Él dijo, la patria se nos muere, y bajó de un solo golpe, con el apoyo de Banzer, que era un militar, que ahora es presidente de la República, bajó, así, de una sola decisión, los aranceles del 300% al 10%. Bajó los impuestos, multitud de impuestos progresivos y proporcionales, los bajó al 10%. Y abrió el país a la competencia. Y vea usted el milagro boliviano. Se desmontó todo un operativo burocrático, se generaron fuentes de empleo, y el país donde había mayor población indígena y mayor participación de esa población indígena en el Estado, se abrió al mercado a producir más, a ser eficientes, a ser competitivos y sobre todo a mejorar su nivel de vida. Y eso es lo que no hemos querido hacer aquí. En el caso de las privatizaciones, entrando a ese punto, que es una de las soluciones, ¿sería este momento adecuado para entrar a un proceso agresivo de privatización dadas las características del mercado que implicarían un bajo precio en nuestros...? Yo creo que sí, pero siempre y cuando las privatizaciones sean sin monopolio. No se le puede dar privilegio monopólico a nadie, porque tan malo es el monopolio privado como el público. Así es. El problema es el monopolio. Así es. Tiene que ser privatización, sí, pero abierto, sin
privilegios de índole alguna, ni para trabajadores, peor también para empresarios. Apertura a la competencia, como es el caso, por ejemplo, se está hablando ya de la desmonopolización del IES. Pero por supuesto, eso que es obvio, tendría que... Imagínese usted, el servicio de seguridad es malo, pero ¿por qué no se permite que el trabajador escoja dónde poner sus ahorros y qué servicio de salud escoger? Así es. O hay intereses creados de por medio, ¿no? Así es. Bueno, yo creo que ese es un punto fundamental, ¿no? Desde este espacio de opinión hemos venido insistiendo permanentemente en la necesidad de un cambio radical en la política económica del Ecuador. Mucho se comenta que cada 4 años se reinventa nuevamente el país. Esto es una verdad quizás a medias, porque se lo reinventa, es cierto, pero en aspectos coyunturales, más no en la estructura misma del Estado, porque seguimos con los mismos problemas de siempre. Fiel muestra de los temas que hemos tratado el día de hoy. Por eso desde este espacio de opinión hacemos un llamado al gobierno nacional y a los líderes políticos para que depongan actitudes partidistas y de imagen y de una vez por todas reinventen el país por una sola vez y ahora sí pensemos en un futuro mejor. Yo quisiera acotarle, no pidamos que reinventen el país, porque estamos cansados de los inventores. Así es. Si usted, y esto es una reflexión, y quiero llamar la atención, analice usted, si decimos que la clase política ha fracasado, ¿por qué no miramos a los asesores de esa clase política en los últimos 20 años? Y usted verá curiosamente que son los mismos asesores que se han transferido en todos los gobiernos, desde el gobierno militar hasta el gobierno actual, exactamente los mismos, que nos dan las mismas recetas y que siguen inventando el país. Por eso yo me permito sugerir de que vayamos más bien a establecer conceptos básicos, ideas fuerza, como estas que yo me he permitido plantear en este programa, que en definitiva no son nuevas, pero que son las que en mi opinión van a darle mejor resultado al país en el corto plazo. Porque quizás no necesitamos ideas nuevas, pero sí gente nueva que lidere ese Por cambio supuesto, positivo en el país. Pero con este enfoque de no depender de los tecnócratas, de los librescos y del pensamiento keynesiano, ojo, con las instrucciones del maestro Samuelson, que está perdido en el tiempo hasta por propia declaración. Vamos a los nuevos criterios donde predomine la libertad, básicamente el Estado de Derecho y sobre todo una economía libre de mercado. Esa es una opinión verdaderamente interesante. Muchísimas gracias, doctor, por estar en este programa. A ustedes, señores televidentes, los vemos la próxima semana. Hasta luego. CN3, Cable Noticias, más allá de la información, presentó Análisis Económico, bajo la conducción del economista Guillermo Maldonado.